antropólogos, y tendríamos que decirlo de esta manera muy clara para los antropólogos y las antropólogas, todos los pueblos, sin excepción, son portadores de cultura y deben considerarse como adultos. Según Lévi-Strauss, carece de fundamento la ilusión arcaica que postula en la historia una infancia de humanidad. Esta es una idea importante porque tiene que ver con esta noción que existía como una forma de exclusión y dominio que establecían estas expresiones elitistas y restrictivas de la cultura, en las cuales en todo caso aquellas sociedades y aquellos sujetos pertenecientes a ellas tenían cierto tipo de minusvalía en el ámbito de sus prácticas, en el ámbito de sus pensamientos y en el ámbito de sus formas organizativas. Una minusvalía que los hacía observar como no racionales, por ejemplo, o como carentes de alma, o como necesitados de un proceso educativo que los sublimara hasta tener un nivel de sofisticación y complejidad como el que tenían este tipo de sectores elitistas relacionados con la alta cultura. De tal manera que la antropología se propone desde un inicio a intentar, desde caminos a veces laberínticos, acallar estas voces de privilegio de sociedades elitistas y posicionar esta idea de que todos los pueblos tienen posibilidades y no solamente expresiones, sino también capacidades para evolucionar sus propias culturas. De tal manera que es a partir de Taylor donde este concepto holístico, este concepto abarcador e integral de lo que es la cultura, describe un proceso en el cual se amplía el espectro hacia otros pueblos no considerados como civilizados u occidentales. De tal manera que esta concepción total de cultura que genera Taylor y que la plasma en su obra de Primitive Culture de 1871, da esa posibilidad de comprender a todas las sociedades y sectores existentes a finales del siglo XIX como portadoras y productoras de cultura. Para Taylor, cultura es el conjunto complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, la costumbre y cualquier otra capacidad o hábito adquirido por el hombre en cuanto a miembro de una de la sociedad. Como nos dice Gilberto Jiménez, la intención totalizante de esta definición afirma un esfuerzo no solamente por abarcar todas las esferas universales vinculadas hacia las expresiones humanas de la cultura, sino también a poder superar este privilegio evolucionista que radicaba en Occidente y que posicionaba, como ya lo hemos señalado, únicamente a ciertos sectores como poseedores e irradiadores de la cultura. Desde ahí vamos a tratar el día de hoy de poder establecer los distintos tipos de paradigmas en los cuales se ha utilizado el concepto de cultura dentro de la antropología. Una mirada más detallada hacia el pensamiento de Taylor dejaría de observarlo únicamente como el padre del evolucionismo. Lo dejaría de observar únicamente como un inglés, un occidental, estudiando culturas llamadas en aquel entonces primitivas. Si logramos hacer esta mirada mucho más microscópica sobre el pensamiento de Taylor, podríamos comprender cómo Taylor se adelanta en su tiempo en cierto tipo de comprensiones ligadas hacia el cambio de las sociedades. Como lo podemos observar, Taylor emerge de esa Europa de mediados de siglo, donde la teoría de la evolución es la que posiciona el paradigma hegemónico para la explicación de distintos
ámbitos y campos de la ciencia. De tal manera que los procesos vinculados hacia la evolución, diseñados por Darwin, articulados con el pensamiento de Spencer, establecen un conjunto de paradigmas para la explicación y sobre todo para la generación de posibilidades de leyes universales que pudiesen ser comprensivas hacia todo lo que se mueve dentro del planeta Tierra. De tal manera que el pensamiento de Taylor intenta proponer una visión vinculante hacia la transformación de las sociedades articulada desde la fórmula del análisis de la cultura. De tal manera que toma uno de los fenómenos más complejos en el estudio que tienen las ciencias sociales y a partir de ahí va confeccionando a detalle cada una de sus categorías. Y este es el fenómeno de la vida religiosa. Para Taylor, la conformación social de los pueblos, de las sociedades, está articulada en tres momentos vinculantes con la vida religiosa, donde tenemos al animismo, al politeísmo y al monoteísmo como expresiones de tres distintos estadios que suponen modelos de sofisticación, modelos de articulación social, política, tecnológica e intelectual, que suponen un proceso de complejización, no solamente en términos ideológicos, sino también tecnológicos, en términos de una organización económica y una organización política. Es interesante que parecería que desde la distancia estos tres estadios son excluyentes en mutualidad. Sin embargo, la promulgación de estos tres estadios vinculados con el animismo, el politeísmo y el monoteísmo posicionaba la idea de que todos los pueblos, todos, sin exclusión, construyen su cultura. Y este es interesante, puesto que en otros momentos de la historia de la humanidad, todos estos pueblos considerados como primitivos, autóctonos o hasta salvajes, eran totalmente desechados de la posibilidad de tener una cultura, de tener un razonamiento, o es más, hasta de ser considerados como seres humanos. Es interesante que el pensamiento de Taylor, por lo tanto, propone que en estos tres distintos niveles de sofisticación de la vida religiosa existen expresiones diferenciadas hacia el fenómeno de lo sagrado y que en algunos casos, por ejemplo, en el animismo, los mitos funcionan de una manera paralela como lo que existen en las tradiciones religiosas, donde hay, por ejemplo, formas de escritura institucionalizada. El posicionamiento de Taylor frente a la explicación de la diversidad y el cambio cultural establece los distintos caminos para la emergencia de la crítica que provenía de Norteamérica, especialmente de la escuela fundada por Franz Boas. Boas, al igual que sus distintos discípulos y seguidores de su corriente vinculada hacia el particularismo histórico, observarían distintos fallos en la teoría de la evolución vinculada con Taylor. Y uno de ellos tiene que ver con los procesos de adaptación, de transformación, que toda cultura tiene en relación a sus necesidades exegéticas, así como la toma de decisiones que cada uno de estos grupos ha tomado a lo largo de sus procesos históricos. De esta manera, el relativismo cultural apunta a una visión de la diversidad mucho más ampliada y sobre todo explicada a partir de cada una de sus trayectorias.
El periodo entre guerras que sucede en el siglo XX le dio a la antropología un conjunto de herramientas teóricas y también experiencias contextuales que dio la posibilidad de revitalizar los debates vinculados hacia la relación entre sociedad y cultura, así como sujeto y cultura o naturaleza y cultura. De tal manera que hacia 1930-1940 hay en la antropología anglosajona un conjunto de debates que vinculan no solamente la crítica de conceptos y teorías para la explicación y fundamento de la diversidad cultural y del cambio cultural, sino que también van elaborándose de manera muy sofisticada distintos énfasis hacia lo que se comprende como cultura. Desde el punto de vista vinculado con los herederos de la escuela boasiana, donde resaltan Ruth Benedict, Margaret Mead, Ralph Linton, Melville, Herskovits, ubicamos claramente una articulación entre cultura como un producto o un proceso articulado con una estructura social y cultura como este elemento vinculante hacia formas de comportamiento y elementos conductistas, donde hay una articulación muy interesante en términos interdisciplinarios con la psicología conductista y del aprendizaje. Esto sucede porque el énfasis hacia el concepto de cultura recae en su forma de aprendizaje, en la manera en la cual los sujetos se desenvuelven en experiencias aprendidas, enseñadas en un modelo de socialización temprana, donde el conjunto de símbolos y signos y significados que existen en los contextos van dando posibilidades a los individuos de arraigarse dentro de este esquema. Es interesante cómo la escuela, que posteriormente se le llamaría cultura y personalidad, articula de una manera muy efectiva estos elementos del aprendizaje de las culturas, así como sus vinculaciones entre las categorías fundantes o la cultura implícita, en el cual se establece un equilibrio entre experiencia y experimentación. Entonces, a partir de ahí, la cultura aparece no solamente como un conjunto de herencias, como un conjunto de conocimientos compendiados o enciclopédicos, sino también se resalta la forma activa en la cual cada uno de los sujetos establece un proceso de apropiación diferenciada de este material simbólico en común. Uno de los autores que sobresale dentro de esta propuesta es Ralph Linton, según el cual menciona que cultura es la configuración de los comportamientos aprendidos y de sus resultados, cuyos elementos, componentes, son compartidos y transmitidos por los miembros de una sociedad. De tal manera que el énfasis existe a este proceso de aprendizaje y por lo tanto a un dinamismo en términos de los compendios que forman, de conocimiento que forman la cultura. De tal manera que si en el aprendizaje está el énfasis, entonces hablaremos de estos procesos también ligados hacia un funcionamiento de la cultura como es la aculturación. La aculturación, la inculturación, el contacto cultural, son expresiones vinculadas a esta noción de aprendizaje de la cultura. Y esto es muy interesante porque estos tres presupuestos fueron a mediados del siglo XX las bases epistemológicas, por ejemplo, que tuvieron como fundamento en corrientes políticas de ejercicio de programas gubernamentales, como lo fue el indigenismo, con una noción de integración
de aculturar a las poblaciones indígenas hacia una sociedad mayoritaria, tuvo en procesos de aculturación y en una visión de aprendizaje de la cultura su fundamento teórico para su diseño. Otras de las corrientes de la antropología que recalaron en la discusión y en la complejización del concepto de cultura fue la corriente de antropología estructural francesa, la cual, proveniente del pensamiento de Durkheim y de las reflexiones etnológicas de Marcel Mauss, en esta maravillosa obra titulada El ensayo del don, Lévi-Strauss recoge un conjunto de debates y de análisis en los cuales establece también una visión de cultura orientada no solamente hacia una concepción hermenéutica, o sea, vinculante hacia la dimensión de los símbolos, los significados, sino también a su configuración articulada hacia un conjunto normativo de reglas. Para Lévi-Strauss, específicamente, en estas distintas etapas o edades que tuvo él a lo largo de su centenaria obra, la cultura establece un conjunto de reglas donde se definen los comportamientos biológicos en un quehacer social. De tal manera que los imperativos universales de Lévi-Strauss también posicionan a esa antropología francesa como una ciencia capaz de generar modelos explicativos para la universalidad de las culturas. Y él nuevamente retoma este debate de cultura-naturaleza para establecer sus confecciones epistemológicas, en las cuales las reglas y las normas se convierten en procesos universales, tal y como lo señala en las estructuras elementales del parentesco, donde menciona que el incesto es universal. Y el incesto aparece como una forma regulatoria que articula las necesidades de reproducción con las necesidades de producción de la cultura. De tal manera que Lévi-Strauss retoma el debate de cultura-naturaleza y establece desde una dimensión hermenéutica la manera en la cual, de forma diferenciada, toda sociedad, llámese antigua, primitiva, arcaica, civilizada, establece sus propias condiciones de intercambios. Para Lévi-Strauss, las leyes del orden operan no solamente reglamentando la cultura de los individuos al interior de las sociedades, sino también operan como un conjunto de tradiciones que a lo largo de distintas generaciones se van modificando a partir de la práctica cotidiana. En las estructuras elementales del parentesco, Lévi-Strauss afirma que todos los grupos sociales en la faz de este planeta establecen tres intercambios que se convierten en una forma no solamente de generar cultura, sino también de regular sus intercambios en términos de sociedades exegéticas y sociedades internas. Estos tres elementos, menciona Lévi-Strauss, son los objetos, los sujetos y los símbolos. De tal manera que en este parámetro la cultura material tiene significados en los cuales están confeccionados por procesos de interpretación, procesos de apropiación y procesos de innovación de parte de los individuos. Es interesante cómo desde ahí vamos observando esta articulación entre diversidad, dinamismo y formas expresivas de comprender a la cultura en sus distintas dimensiones. Otro de los puntos de reflexión que retoma nuestro querido y admirado maestro Gilberto Jiménez es aquel vinculado entre la relación de sociedad y cultura. Como bien lo señala el maestro,
Esta relación ha establecido un conjunto de tensiones vinculantes hacia las ciencias sociales. Obviamente, en esta visión sobremoderna de compartimentación del conocimiento en el cual vivimos hoy de manera contemporánea, la sociedad aparecía como el campo de interés para la sociología, su campo de acción para la vinculación no solamente de conceptos y teorías explicativas de comportamientos universales, sino también el paisaje en el cual sus distintos practicantes podrían establecer análisis comprensivos de los individuos y su relación con los otros. Sin embargo, cuando articulamos a la cultura como el campo de comprensión, investigación y análisis de la antropología, observamos que una de las primeras tensiones que existen es dónde insertamos a la cultura en relación con la sociedad. De tal manera que vamos viendo, por ejemplo, en estas tres escuelas de pensamiento que nos señala el maestro Jiménez, que son, por un lado, anglosajonas, representadas por Franz Boas y sus distintos seguidores y discípulos, y por otro lado, las corrientes que se van abriendo en la antropología británica, representadas por el funcionalismo vinculante con el pensamiento de Malinowski o el estructural funcionalismo articulado con Radcliffe Brown. De tal manera que en esta relación de sociedad y cultura ubica, por ejemplo, en la tradición anglosajona norteamericana, esta afirmación de Robert Lowy, en la cual aplica el famoso principio de omnis cultur ex cultur, lo cual significa toda cultura procede de otra cultura. La exacerbación de los antropólogos por definir a la cultura sobre la sociedad generaba esta tensión en términos disciplinares. Sin embargo, no solamente entre la antropología norteamericana existían esas posiciones. También para la antropología británica, la cultura estaba en muchas ocasiones encima de los distintos procesos vinculados con esquemas de pensamiento